ejemplos de algunos casos especiales en consultas. Pues no son tan especiales en realidad. Tengo una basecita de datos un poco loca. Esta es mi tabla DEPO, que en realidad estos campos de mariposa, espacio, pecho libre deberían irse. Y tengo una que se llama tiempos, que en realidad pues está incompleta porque deberían estar los tiempos de 100, 200, 300, pero en cada especialidad: mariposa, libre, pecho, etc. Bueno, ¿qué tenemos para hablar de estas tablas? Sí, interesante. Esta tabla tiempos tiene un campo que se llama identicar, donde hay unos números de documentos, y esta tabla DEPO tiene otra que se llama identi. El nombre no es igual, pero lo que sí es igual es el contenido. Arranco con la cédula 123986 y acá 123986, idéntico. La información sí es idéntica, creo que hay 15 personas ahí. Exacto. Bueno, entonces vamos a trabajar consultas básicas, ¿cierto? Y la primera consulta que les quiero mostrar es cómo obtengo información tanto de la tabla DEPO como de la tabla tiempos. Y es muy sencillo. Entonces utilizamos la estructura select, ¿cierto? Y como voy a utilizar dos tablas, ya no hago referencia al campo nombre o apellido, sino que tengo que utilizar la estructura tabla.campo. Entonces en la tabla DEPO tengo punto nombre, tengo el nombre, esta es la tabla tiempos, esta es la tabla y quiero sacar la edad. Bueno, aquí se llama edad, pero en realidad esta es como la fecha de nacimiento, ¿no? Coma depo punto edad, ¿sí? Y de la otra tabla voy a sacar cuánto sacó en 200 metros. Entonces la otra se llama tiempos punto 200 from el nombre de las dos tablas. Una se llama depo y la otra se llama tiempos, y vienen las condiciones. La primera condición: tengo que igualar a las dos tablas por su campo que tienen en común. Entonces esta se llamará tiempos.identicar igual a depo.identi, porque son la columna que tengo en común. Tiempos.identicar igual a depo.identi. Entonces, si le doy en este momento la consulta, si la ejecuto, pues me tienen que salir todos los nombres, porque no estoy haciendo específico en algún género, en algún grupo, en alguna persona, etcétera. Entonces vamos a darle continuar y pues me salió todos: Carlos, Sandra, Luis, con su edad y con su tiempo en los 200 metros. Si ya deseo colocarle alguna restricción más, como por ejemplo el género, ojo, porque el género aquí también tengo que tomar el tema de tabla.campo, género igual a masculino, y continuar, pues solamente me va a sacar los hombres. ¿Listo? Perfecto. Hasta ahí nos quedaría muy bien. Ahora vamos a mirar algo muy interesante, y es calcular promedios. MySQL tiene una estructura que se llama AVG, average, es la abreviatura de average. En mi inglés me lo disculpan, es horrible, pero tiene un problema, y es que ese average, ese promedio, me saca el promedio pero de la columna, así bajando en vertical. Entonces si yo utilizo esa estructura, él me va a decir el promedio de todos los deportistas en 100 metros. Pero si yo necesito el promedio de este gatico, el 986, pues la mejor opción es hacerlo a mano. ¿Cómo lo vamos a hacer a mano? Bueno, entonces nos vamos. Vamos a empezar a hacer columnas, yo las llamo temporales. ¿Qué es una columna temporal? Una columna temporal para mí es algo que solamente va a funcionar en el momento que hago la columna, pero como tal no existe en la base de datos, es un cálculo que yo hago de la base de datos. Entonces yo voy a decir: seleccióneme
Por ejemplo, voy a trabajar solo con la tabla tiempos. Entonces 200 as pollo from ¿cómo se llama? Tiempos. ¿Sí? Seleccióneme el tiempo, el campo 200. Oiga, ¿existe un campo 2? Sí, existe un campo 2 en tiempos. ¿Sí? Un campo 2 en tiempos. Pero este as significa que voy a crear una columna temporal y que la voy a llamar pollo. Y miremos pues a ver qué nos bota eso. Y entonces mire, me creó una columna que se llama pollo y me sacó 2745, 2657 y 2745, 2657 es la columna 200. Lo que hice fue sacar la columna de los 200 metros para todo el mundo y la llamé pollo. Bueno, entonces ya sabemos cómo crear una columna temporal. Ahora, en mis conceptos, está claro. Ahora voy a utilizar esa columna temporal para sacarle el promedio a un deportista utilizando dos tablas. Entonces yo digo que, ¿cómo sacamos un promedio? ¿Cuántos tiempos hay en mi base de datos en este momento? Solamente 3 tiempitos, 100, 200 y 300. Entonces tiempo.100 más tiempos.200 más tiempos.300 y lo divido entre, cierro y divido entre 3 y le digo que es el promedio. Ese as_prom, acuérdense que esa palabra prom es el nombre que le voy a dar a la columna temporal y esta es la operación matemática para calcular un promedio. Coma depo.nom, pero en realidad el depo.nom fue lo primero que debe haber quedado como para que aparezca el nombre de la persona. Control X, cierto, y su respectivo promedio, coma. Entonces me quedó el nombre de la persona, el promedio, quitamos la coma y ahora sí lo de siempre. From depo, que estoy hablando de la tabla de deportistas, coma tiempos, muy bien, que pena, no va coma. Y la condición de siempre, where depo punto tiempo depo punto identi, algo así creo, igual a tiempos. Aquí la ventaja es que el editor de MySQL nos ayuda a completar. Punto identificar. Y aquí voy a hacer el promedio para todo el mundo, ¿cierto? Aquí va para todo el mundo. Aquí me llegó una Mimus Gilbus alias Mirla a saludar. Y pues aquí tenemos a Carlos y su respectivo promedio. ¿De dónde salió este? Y quieto, porque me tiré la consulta. ¿De dónde me salió este promedio? Pues de acá. Carlos debe ser este gato. Y si sumamos estos tres cositos, el promedio es este de acá. Perfecto. Ya lo demás que ustedes quieran hacerle, colocarles más restricciones, más condiciones, pues lo podemos hacer y eso no tiene ningún tema. Bueno, muchas gracias y espero que les sea de gran ayuda.